Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 39. Vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Algo precioso, algo que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Algo que realmente la iglesia necesitamos. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, comenzamos. ¿Lo tenemos? Esos son bien conocidos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que estaba muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Amantísimo Dios que estás en gloria. Venimos, Señor, delante de su presencia, Padre Santo, dándole gloria, honra y alabanza, Padre Santo, bendiciendo, glorificando y exaltando su nombre, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de los presentes, Señor. Gracias te doy, Padre de la gloria, por cada uno de los ausentes, Padre Santo. Te conoce, Señor, los motivos por los cuales no están en su casa, Padre de la gloria. Pero de igual manera, Señor, los bendecimos, Padre Santo. Que sea usted, Señor, en esta noche, Padre Santo, hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. Que sea usted, Señor, glorificándose, Padre Santo. Pase, Señor, ese carbón encendido, Padre de la gloria, sobre mis labios, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, porque para usted la gloria, para usted la honra y para usted la alabanza, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Mire qué preciosa palabra, ¿verdad? El tema de hoy, ataduras en nuestras vidas. Porque dice, ¿verdad? En el 43 le dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Dice, Jesús llega con Lázaro, ¿verdad? Lázaro sabemos que era hermano de María y de Marta. Pero había un problema con Lázaro, dice que él murió. Yo cuando estudiaba este tema, dice que el Señor Jesús llegó a los 4 días, porque supuestamente en la tradición judía, ellos piensan que cuando una persona muere, el espíritu anda rondeando, dice, por 3 días. Por eso dice que el espíritu al 4º día se va. Eso es lo que piensan los judíos, ¿verdad? Cuando una persona muere. Por eso es que usted mira aquí que el Señor Jesús llega ¿qué? Al 4º día, ¿verdad? Porque si llegaba antes, según el pensamiento que tenía el pueblo judío, no le iban a creer. ¿Por qué? Porque en la tradición de ellos, el espíritu todavía dice que andaba ahí por 3 días. Y al 4º día era cuando el espíritu se iba verdaderamente. Entonces llega al 4º día. Y dice que lo primero que hace, ¿qué le dice a Lázaro? Pero ¿dónde estaba Lázaro? Estaba en una tumba, en una cueva, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque antes las tumbas eran cuevas. Muchas de las veces nosotros podemos estar dentro de una congregación, podemos estar en los caminos del Señor, pero estamos dentro de una cueva todavía. Todavía estamos en la cueva. Por eso les decía, mire, el Señor lo primero que hace es que sacar de la cueva ¿a quién? A Lázaro. Entonces, para que nosotros podamos ser desatados, o que las ataduras que todavía tenemos que salir primeramente ¿de dónde? De la cueva. Yo le digo por qué, cuando el Señor me llama,
yo le huí por varios años al pastoral. ¿Qué es lo primero que me dijo aquel hombre? Hoy te saco de la cueva. Mire que primero de dónde me sacó el Señor. ¿Dónde estaba yo todavía? Por eso le digo que muchas de las veces nosotros estamos en una iglesia, estamos bautizados, pero hay cuevas todavía. Hay ataduras todavía. Yo meditaba, todo el día anduve meditando en esta palabra, y me ponía a meditar en los discípulos. Andaban con el Señor, habían sido bautizados. Mire qué tremendo. Nosotros andamos en los caminos. La mayoría de los que estamos aquí ya fuimos bautizados. Pero ¿qué ataduras tenemos todavía? Porque dice que salió atado ¿de qué? De pies, que no lo dejaban caminar, y de manos para hacer la obra de Dios. Entonces de la vez estamos atados porque no hacemos la obra de Dios y no caminamos en el Señor. O sea, cuando me refiero a que no caminamos al Señor, es que no crecemos espiritualmente, no avanzamos, nos quedamos estancados. Porque mire la atadura que tenía Pedro. Pedro era una persona que orgullosa, era una persona altiva, ¿verdad? Que agresiva. Era muy impulsivo. Tomás era incrédulo. Judas era un avaro. Pues eso no es lo mismo, ladrón y avaro. Juan y Zebedeo tenían ira. Por eso los llamaron los hermanos del trueno. Porque ¿qué manda que caiga juicio sobre? Óigame. Mire, había ataduras en cada uno de los discípulos que no los dejaban que avanzaran. Y habían sido bautizados, caminaban con el Señor. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Porque dice que antes de eso tiene que, por eso sacarnos de la cueva, antes de desatarnos, Dios quiere primero sacarnos de la cueva. Muchas de las veces cuando vamos a la palabra del Señor, ¿a dónde se fue a meter David? A una cueva. ¿Y qué se encontró ahí? ¿O quién se añadió a ellos? A él. Estábamos amargados, estábamos endeudados. Había de todo ahí, ¿verdad? Léanlo, no vamos a leerlo para entenderlo bien. Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a ver qué tan importante es, qué tanto son las palabras, porque a Samuel, a David le estoy diciendo, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 22. Cuando lo tenga me dice. ¿Qué dice? Léalo porque a mí se me perdió. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre los vieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Vea la lista, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Pero mire, ¿quién lo mete a David? ¿Quién lo metió a la cueva? Huyendo por unas palabras que le dijeron, que Saúl lo quería matar. ¿Cómo cree que iba David? Iba con miedo. ¿A dónde se fue a meter Elías? ¿Y por qué se fue a meter a la cueva? ¿Qué fueron las palabras que él escuchó? Que le iba a moler la cabeza, lo iba a matar, en pocas palabras. Nada más le iba a arrancar. Mire que muchas de las veces una palabra a usted y a mí nos puede meter a una cueva. Sí,
Nos puede meter porque dice que estaba ¿quién? Los afligidos. Y todo el que estaba aquí endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Un afligido. ¿Por qué nos afligimos a veces? Sí. Los endeudados. No, aparte de que prestan, deje usted que prestan, ganamos 400 y queremos gastar 600. No, sí. Mire quién estaba ahí. Mire qué es lo que lo produce, que a usted y a mí nos metamos a una cueva. Dejemos de buscar verdaderamente la presencia de Dios. Dejemos de orar. Por eso dice que las ataduras que tenía Lázaro eran vendas que le cubrían el cuerpo. Las ataduras, le ataban las manos, que era lo que no dejaba que hiciera la obra de Dios, y eran los pies para no poder caminar. Sí, tenía todo. Por eso le digo que cuando uno tiene las ataduras, lo vendan todo, viene siendo como una cobertura. Son ataduras que muchas de las veces nosotros traemos. Esas ataduras son causadas por coberturas espirituales o físicas. Mire qué importante, mire qué tremendo. Por ataduras físicas, que muchas de las veces viene siendo nuestra familia. Las espirituales vienen siendo los líderes de la iglesia o los hermanos de la iglesia, que con palabras nos atan. Con palabras nosotros atamos a las personas. ¿Sí? Porque nosotros, recuérdense que nosotros muchas de las veces podemos traer ataduras, por decir, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Muchas personas, o muchos hombres, tanto como hombres como mujeres, cómo son maltratados por sus esposos. Es un problema cuando usted tiene en ocasiones, ¿verdad? No siempre, pero muchas de las veces usted puede tener un esposo o una esposa en conversa, y esa es una atadura que no la deja, porque muchas de las veces se le oponen para que usted haga la obra de Dios. No digo que siempre, ¿verdad? Porque hay gente que es consciente, hay gente que no se mete en eso, pero muchas de las veces son ataduras. Son ataduras y es desánimo que viene llegando a nuestras vidas. Por decir, nuestra familia, cuando usted llega a los caminos del Señor, ¿qué le empiezan a decir? ¿Cómo lo empiezan a tratar? ¿Cómo lo empiezan a criticar? ¿Cómo lo empiezan a murmurar? ¿Para qué? Para atarlo, para que usted ya no camine, para que usted ya no haga la obra de Dios. Esas son las coberturas que le estoy hablando. Esas son las ataduras. Por eso le digo, son causadas. Amén, así es. Son por las coberturas espirituales o coberturas físicas. Y eso es lo que nosotros tenemos que venir viendo, porque Lázaro, si nos ponemos a pensar, ¿quién lo había atado? Las hermanas, su propia familia. Son los que lo habían, a lo mejor no fueron ellas, pero fueron los judíos que estaban ahí y ayudaron a preparar el cuerpo, ¿no? Lo vendaron, lo ataron. Amén. Porque recuerden que hay coberturas, hay ataduras espirituales y físicas. Aquella mujer que estaba encorvada, ¿quién la tenía atada? Satanás. Porque dice que tenía 18 años atada, ¿verdad? Porque el Señor le dice, eres libre de tu azote. Eres libre. Entonces esas ataduras espirituales, cuando yo estudiaba y decía, encorvada, dice que significa totalmente vencida. ¿Por qué? Porque no podía levantar la vista ¿hacia dónde? Hacia el cielo. No se podía enderezar, no se podía levantar la vista, como dice el salmista, ¿verdad? Como decía Pablo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Por eso, si nosotros nos pusiéramos a meditar en esta noche y dijéramos qué ataduras hay en nuestra vida que no nos deja caminar y no nos deja hacer todavía la obra de Dios.
¿Qué es lo que nos viene estorbando? No de ahorita, sino de nuestro pasado. Porque muchas de las veces traemos nuestro pasado arrastrando y eso es lo que no nos deja. Eso es lo que no nos deja, porque usted sabe que el enemigo es experto en sacarle su pasado. El enemigo no le puede acusar con su futuro. El enemigo viene y le saca el pasado y le pone atadura. Sí. Por eso es que Lázaro dice, las ataduras eran en los pies, estaban en las manos. ¿Cómo trabajaba el pueblo cuando Nehemías los puso a trabajar? Dice que con una mano trabajaban y en otra mano traían la espada. Imagínense, con las manos atadas. Recuérdense que en aquellos tiempos a los hombres de guerra les cortaban los dedos para que no hubiera fuerza en las manos, para que no pudieran agarrar, y muchas de las veces les cortaban lo que es el dedo gordo para que ya no hubiera apoyo sobre el pie. ¿Sí? Sí, porque usted cierra la mano, pero cuando cierra el aventón es cuando agarra el puño fuerte, ¿verdad? Es cuando está más fuerte. Pero si se lo llega a cortar, se queda sin fuerza. Entonces dice que por Lázaro estaba atado. Lo primero que le dice, sal fuera. Elías le dijo al Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te he mandado? Largo camino te espera. Largo camino le espera. Le ataban las manos. Sacarlo de la cueva. ¿Qué sería sacarlo de la cueva? Acabamos de leer en Samuel. ¿Será que usted está afligido? Endeudado. Aleluya. Sí, por eso les pongo el ejemplo de la mujer encorvada. El Señor quiere romper estas ataduras. Usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios y qué ataduras tenemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que romper o que dejarnos con el Señor? Primeramente que nos saque de la cueva. Yo conozco el ejemplo que a mí lo primero que me dijo aquel hombre cuando fue a orar por mí, me dijo, hoy el Señor te saca de la cueva. Y yo era el ayudante del pastor. Yo era el que el pastor salía a Rosarito y yo ahí me quedaba en la iglesia. Por eso les digo que podemos estar en la iglesia, pero estamos en una cueva porque todavía hay ataduras en nuestras vidas. De nada nos sirve que estemos bautizados y ya hayamos resucitados con el Señor. De nada nos sirve que hablemos lengua. De nada nos sirve que cantemos si todavía tenemos ataduras en nuestras vidas. Si todavía hay ataduras que no nos dejan hacer la obra de Dios. Ya se fue. Aleluya. Porque es la verdad. Es la verdad. Otras ataduras que hay. Vea cuando Balán iba arriba de quién. No vaya a enojar, hasta que se cansó la mula, tiró la carga y fue suelta. A veces nosotros andamos cargando con esas cargas, pero no queremos soltarlas. Sí. ¡Santo! Otro ejemplo. Otro ejemplo. Dice que el Señor llegó, le tocó los oídos a aquel joven, le tocó los ojos y le soltó. A veces nosotros las tenemos atadas. Para hablarlo de Dios, porque para hablar otra cosa estamos bárbaros. Pero para hablarlo de Dios. Gloria a Dios. Sí.
estamos mudos. Y el Señor dice que le desató la lengua. Cuando yo hablo de que le desató la lengua, ¿a cuánta gente le predicamos a diario en estos días? ¿A cuánta? Si andamos en la tienda, ahí nos encontramos a la gente. Para eso nos la soltó el Señor, para ir a dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero tenemos que dejar así las cargas como las dejó Oníbal Balán, la mula. Tenemos que quitarnos las ataduras que muchas de las veces nosotros venimos arrastrando todavía del mundo. Cosas que nosotros todavía no hemos dejado y es lo que se está estorbando para que nosotros hagamos la obra de Dios. Por eso le digo, ¿de qué nos sirve que estemos bautizados? ¿De qué nos sirve que hablemos lenguas y dancemos si todavía estamos atados? Si todavía estamos dentro de una cueva. Porque hay palabras que han llegado a nuestro corazón, ¡pum!, a la cueva. Ya no queremos caminar, ya no queremos trabajar para Dios. No nos acomodamos. Es que son cosas que nosotros debemos de rechazar. Porque recuérdense que Lázaro no quería nada con el Señor, ¿verdad? Dicen que él llegaba y se salía por la puerta de atrás. Dicen los que estudiaron, a mí no me crean. Que en cuanto lo miraba llegar, él se iba, se esquivaba. ¿Por qué? Porque había ataduras. O muchas de las veces podemos verlo que estaba espiritualmente, pero lo voy a poner de esta manera. Tenía 2 hermanas. La Biblia habla de cómo era Marta. Y la Biblia habla de cómo era María. A lo mejor él se miraba más en Marta. No, mira cómo es Marta. Y eso que viene el Señor aquí a la casa y mira cómo es, mejor me voy. Se lo puedo poner así, ¿verdad? Que esas ataduras no lo dejaron soltar, no lo dejaron escuchar. Por eso dice que Lázaro no podía caminar. El Señor le dijo, sal fuera. Elías, ¿qué le dijo? Sal fuera, Elías. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar en la cueva y vamos a estar atados? En la cueva había afligidos. Elías estaba afligido. David estaba afligido. Allí había enfermos. Allí había gente que estaba, ¿qué?, endeudada. Y mire a dónde se fueron a refugiar. Acuérdense que Adulán significa restauración. Porque Adulán no es una cueva para siempre. El sepulcro es un sepulcro para siempre. La cueva de David no era un proceso que tenía que pasar. Porque de ahí que salieron, dice que tuvo los mejores ejércitos que había ahí. Ahí salieron valientes. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de la cueva, uno tiene que salir restaurado. Imagínense, salimos como Elías, está debajo de aquel árbol, le llegan y le dan de comer, va y se mete a la cueva, ¿no? Y muchas de las veces nosotros somos así. El Señor viene, nos fortalece, nos habla y todo, y vamos y nos volvemos a meter a otra cueva. ¿Por qué? Porque las ataduras las traemos. Las ataduras las traemos. No las queremos soltar, no queremos caminar. No queremos hacer la obra, por eso dice que las ataduras eran esas. En las manos y en los pies. Y dice que traía vendados los ojos también. Aleluya. Ataduras hasta en los ojos. Ataduras hasta en los ojos. Para que no viera. Por eso dice a una iglesia, ¿verdad?, te aconsejo que compres corona. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Para que podamos mirar. Pero aquí Lázaro sale y le dice, desátelo, suéltelo, como diciendo, yo no lo até, yo no lo tengo atado.
Porque cuántos de nosotros, nuestros padres nos dijeron, tanta cosa, eres un burro, eres esto, no sirves para nada, así vas a crecer. No, son ataduras. Son ataduras que uno tiene que ir rompiendo cuando uno conoce la palabra del Señor. Yo les he dicho que mi padre rompió con una maldición de pobreza. Cuando él vino y dijo, cuando nosotros nos poníamos a platicar con él, él dijo, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y no lo sufrimos. ¿Qué hizo? Se rompió la maldición que él traía de sus padres, del trato que le habían dado sus padres. Porque mi madre nos platicaba cómo lo trataban a él. Entonces el que viene siendo, viene y rompe con eso. Rompe con esa maldición. Por eso le digo, muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta que traemos maldiciones que aún nuestros padres nos echaron, que muchas de las veces nuestros esposos, nuestras esposas, a sus hijos les ponemos maldiciones. Por la palabra. Lo que dijeres será. Sí, es que dice que nuestras palabras tienen poder. Tienen poder. Más conociendo al Señor. ¿Se imagina una atadura que como le decía el ejemplo, ¿verdad? Que tuviéramos un esposo, una esposa que no lo deje hacer la obra de Dios? Es una atadura fuerte. ¿Por qué? Porque le entra en desánimo, le entra en desaliento, que en vez de que lo apoye o la apoye, no lo deja caminar. Le ata los pies y le ata las manos. ¿Sí? Y la palabra dice, ¿verdad? Más te vale no ser piedra de tropiezo. Porque nosotros podemos atar. Por eso dice, ¿verdad? Lo que atares, les doy autoridad y poder para atar y desatar. Si se va usted al original, te doy autoridad para bendecir y para maldecir. Eso es lo que dice el original en el hebreo. Es la autoridad que le están dando. Usted bendice a su hermano, allá usted le suelta la bendición. Usted lo maldice, ya. Eso es atar y desatar. Hasta bendición o desata bendición. Hasta maldición o desata maldición. Aleluya. Por eso le digo que qué maldiciones vendremos arrastrando. O qué ataduras vendrán que no nos dejan avanzar. Todos tenemos luchas. Todos tenemos pruebas. Y lo que más nos ata, las coberturas espirituales, por eso le decía, muchas de las veces, ¿cómo está atado? Aún en nuestros trabajos, si te vas, te corro, le dice. Amenaza. Lo ponen afligido. Sí. Gloria a Dios. Y ya no le queda el tiempo para buscar. Se empieza a meter a la cueva, se empieza a meter a la cueva. Y de ahí, ¿quién lo saca uno? Solo que llegue una torta. Imagínese. Dice que caminó 40 días sin detenerse. Una torta cocinada allá arriba. ¿A poco piensa que el ángel fue a comprarla aquí en la esquina de Taco Tijuana? No. Cocinada en el cielo. Fue y le dijo, come y bebe, que largo camino te espera. Largo camino te espera. Iglesia, coma y beba, porque largo camino les espera todavía. Largo camino les espera todavía. Tienen que comer, tienen que beber. Tenemos que soltar esas ataduras. Ese mundo hay que soltarlo. ¿Qué es prioridad para usted? ¿La diversión o la salvación? Aleluya. Por eso Josué dijo, decídanse a quién van a servir. O sea, diciendo, quítense las ataduras y decídanse a quién van a servir. Aleluya. Amén. Porque Lázaro estaba atado.
no podía hacer la obra de Dios después de que fue desatado. No se le separaba al Señor, no lo querían hasta matar. Por eso le digo, qué ataduras tenemos usted y yo que no nos dejan avanzar. Aleluya. ¿Qué ataduras hay? Si nos ponemos, como dice el Salmo, ¿verdad? Señor, escudriñaste mi corazón y nada nunca encontraste. ¿Será que nosotros nos atrevemos a decirle así al Señor? Santo es El salmista le dijo, escudriñalo para que veas que no vas a encontrar nada malo. ¿Y en nosotros qué encontrará? Ira, enojo, contienda, celo, envidia, orgullo, altivez. Eso es lo que son ataduras que no nos dejan caminar. Por eso dice, no dejes que ninguna raíz de amargura te aleje del reino de los cielos. Aquella mujer encorvada estaba vencida en lo que dice el diccionario, ¿verdad? Porque no podía levantarse, pero llegó ¿quién? No podía levantar las manos al cielo, pero el cielo sí podía bajar a ella. Eres libre de tu azote. Eres libre de tu enfermedad. Santo Dios, aleluya. Pero esa mujer estaba ahí. Por eso le digo, mire, Pedro caminó con el Señor. Y echaba fuera demonios. Sanaba enfermos. Pero estaba atado. Aleluya. Tomás hacía lo mismo. Pero era incrédulo. Bien incrédulo. Jonás hacía lo mismo, perdón. Judas hacía lo mismo. Era avaro y era ladrón. Somos puentes para que otros pasen. ¿Sí? Terrible. Y ese es el problema, que muchas de las veces que nosotros estamos siendo puentes para que otros pasen. Y al final, nosotros nos quedamos. Sí, y ese es un problema. Y nosotros tenemos que pasar juntamente con él. Recuérdense, nosotros, como dice la palabra, somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos reyes y sacerdotes, los sacerdotes, ¿qué hicieron cuando iban a cruzar el Jordán? Dice que se pararon a la orilla del río y se secó. Ellos no fueron puentes. Abrieron el camino para que el pueblo pasara, pero también ellos pasaron. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir el camino. No ser como aquella multitud que le estorbaba a la mujer aquella del flujo de sangre, o callaba aquel ciego, ¿verdad? O alejaba a los niños también. Ni entraban, ni dejaban. ¿Por qué nos pasa eso? Porque a veces tenemos un espíritu de fariseo en las ataduras que traemos. Por eso es que esta noche tenemos que, como le dijo el Señor, coman y beban. Largo camino les espera. No dejen que nada ni nadie les estorbe en lo que tienen que hacer ustedes para Dios. No dejen que nadie les ate las manos, que nadie les ate los pies. Y el problema más grande, la lucha más grande que tenemos es con lo que nosotros venimos arrastrando del mundo. Ahí es donde está nuestra lucha. Porque mientras nosotros no soltemos el mundo, no podemos salir de la cueva. Porque en el mundo, ¿qué uno se la pasaba? Afligido. Bueno, en el mundo no. Allá vive su vida y todavía la sigue viviendo. Ese es el problema, que todavía decimos, déjenme vivir mi vida. No ha perdido todavía su vida. Y la va a seguir viviendo. ¿Por qué? Porque las ataduras. Por eso dice que las obras de la carne son manifiestas, esas son las ataduras. Aleluya. Que nos ata al mundo, que nos ata a tanta cosa, que al pecado, que es lo que no nos, cuando nos ata al pecado, por eso es que estamos como la mujer encorvada, porque el pecado avergüenza y no nos deja levantar la mirada. Gloria a Dios, aleluya.
Ahí el diablo piensa que nos tiene vencidos. ¿Por qué? Porque no se nos desata la lengua para nosotros confesar nuestro pecado verdaderamente y ser libres delante de Dios. Y esa es la atadura más fuerte que nosotros tenemos, que no soltamos nuestra lengua para confesar nuestro pecado, para ponernos a cuentas con el Señor. Y es lo que no nos deja avanzar y no nos deja hacer la obra de Dios. Por eso dice venir a mí y ponernos a cuentas. Si sus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Pero como no queremos, Aleluya. ahí es donde entra otra cosa. Ahí es donde nos entra la aflicción. ¿El qué dirán? ¿Acaso a aquella mujer prostituta le importó? ¿Acaso a la mujer samaritana le importó? ¿Acaso a Zaqueo le importó confesar su pecado? A ellos no les importó que los criticaran. Al contrario, fueron libres. Ahí es donde entra la libertad. Por eso dice que nos soltó la lengua. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo la lengua? Para alabarlo, para confesar nuestros pecados delante de Él. Venir delante de Él y verdaderamente reconocer. Pero dice que hay atadura, y esa atadura es la más grande cuando nosotros no confesamos. ¿Por qué? Porque empezamos a caminar como la mujer encorvada. No puedo. Ya no podemos con la cara. Ya no podemos. Aleluya. Un peso terrible el pecado. Cuando traes las ataduras en el pie, ¿cómo camina? Ya no puedo. Cuando llega uno a trabajar, ¿verdad? Como los presos. Donde no nos dejan caminar. Porque dicen que el pecado que pesa. Sí. Pesa. No nos deja avanzar. Así es. Amén. Estancado también. No nos deja avanzar. Santo, aleluya. ¿Por qué cree cuando usted se encuentra a alguien allá en la calle? Oiga, ore por mí, nomás así del ejército, ¿verdad? Porque sabe que no está bien, ¿verdad? Sabe que lo que trae aquel se le va a pasar por la puertota que tiene abierta. Gloria a Dios. ¿Sí? No, es la verdad. Por eso mucha gente dice, no, de lejito, pues sí, como sabe que no está bien delante de Dios, no se atreve a ponerle manos. Sí. Aleluya. Va a brincar. Va a brincar y lo va a desnudar allá enfrente de todos. Saca los tapitos. Le saca los trapitos, ¿sí, cierto? Amén. El demonio le saca los trapitos. Así es. ¿Qué le dijo aquello? A Pablo, sabemos quién es. A Jesús oímos ese nombre y temblamos. Pero ustedes, ¿Quiénes son? los desnudos, los mandó Avergonzado. avergonzados. Gloria a Dios. Avergonzado. Tampoco piensa que el demonio le tiene miedo. Cuidado. ¿Sí? Él sabe a quién tenerle miedo. Sabe. ¿A quién respetas? ¿Por qué? Porque usted no trae atadura. Porque nada lo detiene para hacer la obra y nada lo está deteniendo para caminar delante de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que soltar. Este ya casi es niño. Es el tiempo de que la iglesia salgamos de la cueva y Amén. rompamos esas ataduras. Usted sabe lo que lo está deteniendo. Yo sé lo que me está deteniendo. Aleluya. ¿Y qué nos cuesta? Amén. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta ser como aquel publicano? Señor, yo no soy digno de ti. Dijo el salmista, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Dijo el hijo pródigo, he pecado, Padre, contra el cielo y contra ti. Reconocieron su falta, reconocieron su pecado. Amén. Pero nosotros a veces estamos como rey David, ¿verdad? Bien, tranquilo. ¿Sí? Contemplando el pecado. Amén. Disfrutándolo. Bien, tranquilo. Como si nada.
como si nada hubiera pasado. Y esas ataduras las traemos. Se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que ya no podemos con él. Amén. Te dobla. ¿Y por qué no avanza? Ay, pues no sé, hermano. Bien dominado. Si yo leo, yo oro, yo ayuno, Amén. me la paso velando toda la noche, no sé qué está pasando. No sabe, Tú sabes. Gloria a Dios. no sabe, Sí sabes. no sabe. ¿Por qué anda afligido? No sé. Yo le pregunto a Dios y no me contesta. No sabe. Tienes que saber. ¿Por qué no le rinde el dinero? No sé, hermano, no sé. Tengo que andar pidiendo aquí, allá, allá. No sabe. Ayúdanos, Señor. Amén. Hasta que no nos pongamos a cuenta Ayúdanos, y Señor. rompamos con esas Amén. ataduras. Gloria a No Dios. dejemos que nadie nos detenga. Vamos a salir de la cueva. Amén. Así Vamos a salir. es. Santo. Luego le pongo el ejemplo, los apóstoles ya eran bautizados, hablaban lenguas, echaban fuera demonios y sanaban enfermos, pero había ataduras todavía. Amén. Elías, ¿qué dice la palabra? Que era de pasiones bajas, pero oraba sin cesar. Amén. Mucho. Como Daniel. No, Daniel no habla de atadura, pero mire lo que tenía. Pero dice Amén. que oraba Señor. sin cesar. Orar. ¿Qué dice que sujetaba qué? Carne. Amén. Ataduras. La mula de Balaam hasta que soltó la carga. Estaba atada y estaba cargada. Y muchas de las veces, por eso digo, nosotros cargamos con cargas. Como mul. No, es que, mire, muchas de las veces yo siempre les he dicho, no lo apunté porque mucha gente se enoja cuando yo digo, muchas de las veces, yo lo estaba meditando este mensaje, muchas de las veces, la familia es la carga, Gloria a Dios. Sí es. el patrón es la carga, Sí es. Así es. ¿verdad? Mucho. Ahora si nos vamos en cargas espirituales, hermano, ore por mí, y usted, no, yo me voy a ir a dormir. Hermano, ayune por mí, y usted, no, yo me voy al buffet. Ay, ya. Son cargas espirituales. Que se le hinche el ombligo. Sí. A veces piensa que porque la gente, porque nuestra familia piensa que porque estamos en Estados Unidos, olvídate. Piensa que estamos barriendo los dólares. Ay, ay, ay. Piensa que estamos sentaditos nomás esperando a ver a qué hora nos llaman. Es decir, y ahí va uno. Cargas que son para uno. Sus padres no. Porque dice, honra a tu padre y a tu hijo. Que te vaya bien. Pero ya lo que son sus hijos, lo que son sus hermanos, que ya pueden trabajar con sus dos manitas, que Dios los ayude. Gloria a Amén. Dios. Amén. Que les engane. Porque usted se carga y usted anda afligida y se está metiendo en la mano. Carga que no O yo me cargo. Llevando preocupaciones que no deben. Exactamente. Echándose cargas que no son suyas. ¿Para qué? Nosotros tenemos que ser como las águilas. Las águilas a cierta edad nos avienta del nido, dice. Ande, ya voló. ¿Sí? Si ve que no pueden volar bien, va y se les mete abajo y los ayuda. Ya cuando empiezan a agarrar vuelo solos, Los deja los solos. deja solos. Enséñalos. ¿Sí? Enseña. Aleluya. Santo. ¿Verdad? Amén. Hay que soltar esas ataduras. Tenemos Pero que. primero tenemos que salir de la cueva. Aleluya. Amén. Primero tenemos que salir de la cueva. De los asustados. Por eso es que nada ni nadie deje que lo metan en la cueva. Amén. Porque para meterlo en la cueva, primero lo tienen que atar. Gloria a Dios. Y nosotros dice que somos Salir de ella tenemos libres. El Amén. Señor vino y nos resucitó cuando estábamos muertos
en delitos y pecados. Nos quitaron las vendas, nos quitaron las ataduras, se rompieron todas las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasan. y ese es el problema, que todas las traemos avanzadas. Ni las recordamos. Y No han viene a la pasado. memoria. No hemos soltado ataduras que nos están estorbando para hacer la obra de Dios. Y el- Pedro, me pidieron para zarandearte. Anda. Tomás, mete tus manos para que veas. Qué increíble. Hay gente que ve las cosas y no las cree todavía. Santos incrédulos. Sí, Oh Señor, ayuda. Judas dentro de la iglesia. Y sanan, hablan lenguas y echan fuera demonios. Sí. Miren, son ataduras que uno tiene que romper. Irrevocable. Que uno tiene que romper. Aleluya. A Elías le dijo a Isabel, te voy a matar. La cabeza te va a Te voy a volar la cabeza. Salió corriendo y se llevó. Le dio Lo ató, pan. le metió miedo, lo afligió. Bueno, que le arranque. Cuando se sienta abajo de aquel, mátame, Señor. Ahora no vamos, mi amor, quédate aquí conmigo acurrucadito, está bien, y aquí nos quedamos. Anda, los dos. No vamos a ir. Imagínense. Ay, quédate tú, que la salvación es individual. Quédate, si te quieres salvar, vámonos, y si no, quédate. Te va a quedar. Oh, sí. Yo les dije que un tiempo yo no caminaba, me enojé y bien iba a la iglesia hasta que ella se iba. Que te ayude, ahí oras por mí. ¿Sí? Aleluya. No me fue al mundo y nada, y me quedaba en la casa. Hasta que me llegaron y me jalaron las orejas. Bueno, vamos. Y después viene el otro, te saco de la cueva. ¿Qué te pasa si yo soy el copastor? Le decía. Todavía al final del servicio, y dice el Señor que le entregues el corazón. Pues no me vas a soltar, buena, decía. Santo Dios. Ese servicio no se me olvida, porque desde el principio hasta el fin no me soltó el Señor. Así es. Y me dijo lo que yo le había dicho al Señor. Ni ella lo sabía. Amén. De Gloria a ahí fue Dios. ya. Santo Dios. Pero mientras, No te escapas del Señor. ¿qué ataduras nos hacen falta? De arrancando. O todavía estamos en la cueva. Porque en la cueva que había afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán. De ellos es el rey. Aleluya. Entonces la cueva es un proceso. No es para que usted y yo me quede ahí. Salgamos de la cueva y rompamos con esas ataduras y empecemos a caminar y empecemos a hacer la obra del Señor. Amén. Lo que Dios nos ha mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Por eso le digo, iglesia, coma y beba, porque largo camino le espera. Lo que viene no es fácil. Amén. Los tiempos que vienen no son fáciles. Y si usted no está agarrado de la mano del Señor, si yo no estoy agarrada de la mano del Señor, Te queda. nos va a arrastrar la corriente que viene. Nos va a llevar la corriente. Ahogado en la cueva. Ahogado. Vamos Señor de la gloria. Ten piedad. ahogado. Aleluya. Si no rompe con esas ataduras, si no rompo con esas ataduras, no vamos a soportar lo que viene. No lo vamos a soportar. No vamos a estar fuertes. No vamos a estar fuertes. Amén. Lázaro, sal fuera. Iglesia, sal fuera. Coman y Aleluya. beban porque largo camino nos espera. Largo camino nos espera. Largo. Hombre, mujer, no te detengas. Camina 40 días como caminó Elías. Camina sin cansarse. Aleluya. Porque largo camino nos espera.
Sí, que Dios los bendiga, Dios los guarde y los espero el viernes en la bendición de